Habíamos comenzado el capítulo 13 del libro de los Hechos. Habíamos dicho que era el comienzo de una segunda parte del libro, porque acá el relato del historiador de Lucas va a ir centrándose cada vez más en el ministerio de Pablo. No tenemos que creer que solamente era Pablo el que predicaba el Evangelio, nada más que el relato de Lucas, por el hecho de haberlo acompañado en gran parte de sus viajes, se centró en el ministerio de Pablo. Vamos a ver después que Bernabé siguió por su lado y habrá seguido con un ministerio también importante, y un montón de los otros apóstoles. No sabemos más nada de Pedro, no sabemos más nada de los otros apóstoles. Fíjense que cuando nos cuentan de que Herodes Agripa había mandado decapitar a Jacobo, resulta que Jacobo venía haciendo un trabajo evangelístico y de expansión del reino de Dios de una manera increíble. Sin embargo, el libro de los Hechos, bueno, no se puede contar todo acerca de todo, así que nos vamos a ir concentrando cada vez más en el ministerio de Pablo, e inclusive si ustedes ven el último capítulo del libro de los Hechos nos deja con ganas de seguir, pero bueno, hasta acá es lo que tenemos, y es maravilloso que lo tengamos y que lo podamos estudiar y observar y ver cómo el Espíritu Santo trabajó en la iglesia primera, ¿no? Entonces les decía, el capítulo 13 comienza ya a relatar el primer viaje de Pablo junto a Bernabé, en este caso, y cómo nos da una idea de qué estaba pasando en Antioquía, la iglesia que ya hacía un año, en donde Pablo, Bernabé, y acá nos menciona a Simón, el que se llamaba Níger, o Simón el Negro, o Lucio de Cirene, que era africano, ¿no? Cirene estaba, bueno, acá no se ve, pero está más allá. También nos menciona a Manahem, que se había criado junto a Herodes, que era también alguien muy instruido, que se había criado en la corte, o sea, también de distintas clases sociales, como los principales en la iglesia, que ya que teníamos instaurado ya los ministerios, el ministerio pastoral, el ministerio profético, el diaconado, teníamos distintos tipos de ministerio donde vemos que la iglesia ya estaba en un proceso de organización interesante, necesario. Y decíamos que la organización no es mala siempre y cuando la organización sea una herramienta para, justamente, por eso se llama organización, para organizar el movimiento vivo del Espíritu Santo. El problema pasa cuando nos quedamos con la cáscara de la organización y falta la vida del Espíritu Santo. Entonces ahí sí tenemos un problema. Hay todo un movimiento anti-organización, contra organización, como que la organización limita al Espíritu Santo. Puede ser que lo limite, pero fíjense que en este caso la organización era una herramienta y se iba instrumentando, se iba formando en la medida en que el Espíritu Santo hacía su trabajo. Y ahí nos encontramos entonces con una iglesia maravillosamente organizada. Y nos dice el versículo 2 que estaban en un culto y estaban haciendo ayuno cuando alguien que ejercía el ministerio profético dijo que el Señor decía que había que apartar a Bernabé y a Saulo para el ministerio al cual Él los había llamado. Habíamos hecho esa distinción, la verdad que para mí muy importante, donde puntualizamos que el llamado es personal, pero después es la iglesia la que envía. Siempre los ministerios se desarrollan dentro de la iglesia, los distintos tipos de servicio, ¿no? ¿Se acuerdan de Dorcas, por ejemplo? Dorcas, la que cosía, era una mujer rica, aparentemente rica, viuda, y servía a las mujeres de la iglesia en Jope, en la ciudad de Jope, a las mujeres de la iglesia cosiéndole ropa. Ese era su servicio. ¿Y cuánto era valorada? Porque cuando ella falleció la iglesia se entristeció. Bueno, y ya sabemos lo que pasó cuando los mandaron a buscar a Pedro. Pero ahí vemos otro tipo de servicio en la iglesia donde yo siempre les digo que el llamado de Dios lo podemos ver en dos aspectos. Un llamado general que tenemos todos, que es al servicio, a donde sea y como sea. Lo vemos a Pablo y a Bernabé llevando
las ofrendas de Antioquía a Jerusalén, haciendo un trabajo de diaconado, cuando él tenía el llamado a ser apóstol, ¿no? El llamado del cristiano en general es servicio, en lo que sea, donde sea. Después uno tiene un llamado personal donde uno sabe de qué manera va a servir al Señor, ¿no es cierto? Pero siempre dentro del marco de la iglesia y siempre con el Espíritu Santo guiando, interviniendo, asesorando, enseñando, ¿no? Así que esta iglesia, esta congregación de Antioquía, que era bastante numerosa, populosa, se tomaron su tiempo, oraron, ayunaron y se impusieron las manos y los despidieron a Bernabé y a Saulo para el ministerio, y ellos tomaron consigo a Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, que ya lo habíamos visto acerca de quién era este personaje, este joven, y era sobrino de Bernabé además. Versículo 4, empezamos. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Fíjense, acá marco en el mapa, de Antioquía a Seleucia, porque Seleucia, que estaba más o menos a 22 kilómetros, era una ciudad portuaria. Fíjense que Antioquía no es una ciudad portuaria, estaba a unos kilómetros de la costa, entonces hacía de puerto para la gran ciudad de Antioquía, que era una ciudad importante. Entonces, siempre para ir a Antioquía y para ir a esta zona, el puerto era el puerto de Seleucia, por eso fueron a esa ciudad. De allí navegaron a Chipre. Y habíamos hecho unas consideraciones de por qué fueron a Chipre. ¿Chipre dónde está? Es esta isla que está acá. Yo señalo siempre acá, pero tengo que, porque este es el primero. Acá, Chipre. ¿Por qué fueron ahí? Y bueno, podemos encontrar razones. Primero, Bernabé era chipriota, ¿cierto? Así que ahí tendría su familia y tendría un montón de conocidos. Y las ganas de que conozcan la verdad. Chipre ya había sido evangelizada aparte, ¿no? Vamos a ver que ya había sido evangelizada antes, por los que se distribuyeron cuando la persecución en Jerusalén, justamente con Saulo a la cabeza. Otras consideraciones que podemos hacer es que en Chipre, desde Chipre habían ido varios de los que fundaron la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía no la fundó ni Bernabé ni Saulo, ¿se acuerdan? Se enteraron de que había una iglesia en Antioquía y mandaron a Bernabé desde Jerusalén, los apóstoles que estaban en Jerusalén, para que hiciera la inspección, ¿no? El trabajo de obispo, el ministerio de obispo. Y ahí estuvo Bernabé, y ahí Bernabé lo fue a buscar a Saulo. O sea, esa iglesia lo fundaron otros discípulos. Y entre los que vinieron de Cirene, de África, y también de Chipre. O sea que habría mucha gente en esa iglesia que eran chipriotas y querrían que su familia y sus conocidos también escucharan el mensaje del Evangelio por manos de estos dos enviados, de estos dos apóstoles. ¿Qué eso significa apóstol? Ser enviado. Apóstol no es un título nobiliario, no es un título de noble. No es que apóstol significa ser manda más. Apóstol significa enviado. Digo porque por ahí uno dice, no, el apóstol tal, el gran siervo, como si fuera, ¿no? Siervo significa esclavo, es otra cosa. Siervo es la traducción más amable para no decir esclavo. Entonces, el gran esclavo es como una contradicción, ¿no? Y apóstol significa enviado. Dice que fueron a Chipre entonces por estas razones, y también porque Chipre, bueno, quedaba, digamos, de camino también al objetivo, no gracias, al objetivo que ellos tenían, que era empezar por el Asia Menor. Llegaron a Salamina. Salamina era la ciudad que estaba al extremo oriental, ¿no? Acá. Seguramente allí era una ciudad grande, Salamina, si bien la capital política, porque el gobernador estaba en Pafos, que está acá, justamente en el otro extremo de la isla, en el extremo occidental, ¿no? Pero ellos empezaron ahí por
la ciudad de Salamina, dice que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. De los judíos. Fíjense que habla de las sinagogas. Quiere decir que había más de una sinagoga en la ciudad de Salamina. Si había más de una sinagoga es porque había muchos judíos, ¿no? Y bueno, la cercanía, yo creo que por razones de trabajo también, había mucho tráfico comercial, se utilizaba mucho para ir a Asia Menor. Desde esta zona se usaba como un punto intermedio en el viaje, ¿no? Como para hacer puerto, cargar, descargar, comerciar, seguir. Era parte de la ruta comercial. En realidad todo el Mediterráneo, si el Imperio Romano pudo subsistir tanto tiempo y pudo tener riquezas económicas, era porque justamente el Imperio Romano, ¿dónde está? Acá. Fíjense límite verde. Justamente el Imperio Romano rodeaba y contenía el mar Mediterráneo, que era la principal ruta de comercio entre Europa, Asia y África. Entonces fíjense que hasta acá nada más, pero el Imperio Romano tenía la gran riqueza de manejar y gobernar el mar Mediterráneo y también cobrar peaje por el uso del mar Mediterráneo. Ellos manejaban eso, ¿no? Así que esta era una de las rutas comerciales que nos podíamos encontrar. Había muchos judíos allí, para empezar, y fíjense, habíamos creo que mencionado el hecho de que ellos empezaban y tenían la costumbre, lo vamos a ver en Pablo, de siempre empezar visitando las sinagogas. ¿Por qué razón? Habíamos visto una de las razones que era porque comenzar ahí era un poco más sencillo entender el Evangelio por las bases que tenían en el conocimiento de la ley y de las profecías. Entonces presentar a Jesús como la persona en la cual se cumplían las profecías y se cumplía la ley era un gran trabajo menos no tener que explicar todo lo anterior, como cuando uno tiene que predicar a alguien que no tiene idea absolutamente de nada. Primero. Segunda razón, que en las sinagogas también había muchos prosélitos. Y en este caso, los judíos que vivían ahí eran judíos llamados los judíos griegos, los judíos helenistas, los judíos que tenían mayor apertura mental. Entonces, y también muchos prosélitos que no tenían los prejuicios de los judíos que vivían en Judea, ¿no? En Jerusalén y en toda la región aledaña. Entonces también el Evangelio encontraba tierra más fértil para poder prender, justamente porque con el judío de Judea el problema eran los prejuicios y el nacionalismo. Cuando uno se sale de la nación es difícil mantener un nacionalismo porque uno empieza a interactuar con otra cultura, otra nacionalidad, otras formas de ver la vida y de pensar que disuelven un poquito el nacionalismo. El nacionalismo siempre se nutre dentro de determinadas fronteras. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, el Evangelio podía entrar un poquito más, porque justamente el mensaje del Evangelio era un mensaje universal, no era un mensaje exclusivo a la nación de Israel. Bien, pero además, Pablo siempre comenzaba en las sinagogas, primero porque él amaba a su nación. Fíjense lo que dice en Romanos 9.1. A ver, no, sí, Romanos 9.1. Fíjense. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, despreciado, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, refiriéndose a los de su nación, a los judíos, ¿no? Los que son mis parientes. Vamos a encontrar muchas referencias a distintas personas que dicen mi pariente, y no es que es su pariente porque forma parte de la parentela, sino porque es judío. Fíjense que por más que habíamos dicho eso, la nacionalidad para el pueblo de Israel es sanguínea, es decir, por descendencia, no por el lugar donde nació. Puede ser judío y nació en China, en Rusia, en donde sea, y sigue siendo
pariente, judío. Entonces Pablo tenía, fíjense, el amor que tenía por su nación, por su pueblo, que él decía, preferiría yo mismo ser condenado y ser separado de Cristo con tal de que toda esa nación, todos mis hermanos pudieran entrar. Y tenía una convicción también Pablo en toda esa construcción teológica que él se fue forjando en su mente, inspirada por Dios y también por su conocimiento de las Escrituras. Fíjense, acá en Romanos 1:16, lo vemos también. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, dice Pablo cuando escribe la carta a la iglesia en Roma. Al judío primeramente y también al griego. Y lo vamos a ver repetida esta frase varias veces en la carta de Romanos. Al judío primeramente y también al griego. Porque Pablo estaba convencido de que la nación de Israel tenía preeminencia por haber sido elegida como pueblo de Dios para conservar las Escrituras del Antiguo Testamento, para justamente ser eran los depositarios de la verdadera religión hasta la venida de Cristo, ¿no? Que era justamente la religión de Jehová, el Dios de Israel. Así que él sabía que si había alguien primero que tenía que escuchar la buena noticia del Evangelio, eran los judíos, ¿no? Así que por todas esas razones, primero empezaban por las sinagogas. ¿A quién le vamos a empezar a hablar? A los judíos. Así que fueron a varias sinagogas, me imagino, se reunían los días de reposo, los días sábados. Dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. No nos dicen los detalles, después nos cuenta algo en el pasaje siguiente, vamos a ver cómo nos cuenta algo al respecto de cómo lo hacían. También, y acá nos aclara, llevaban a Juan como servidor. Juan Marcos, se refiere a Juan Marcos, era un joven y era el servidor. Juan Marcos seguramente tendría parientes también ahí en Chipre. Y habiendo atravesado toda la isla, listo, ese es el resumen de toda la actividad de Pablo y Bernabé en Salamina. Terminó. Así que nos cuenta de que anunciaron, ¿qué sabemos de su ministerio en Salamina? Que anunciaron en todas las sinagogas de la ciudad el Evangelio de Cristo. No nos dice que hicieron milagros, no nos dice si se convirtieron o no se convirtieron, eso ya lo tenemos que suponer, ¿no? Que si fueron enviados por el Espíritu Santo ahí, como dice el versículo 4, ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron para ir a Chipre. Suponemos que el Espíritu Santo habrá hecho una gran obra en esa ciudad de Salamina. De ahí nos dice que atravesando toda la isla, nos pasa un relato distinto, van a Pafos, a la ciudad de Pafos. La ciudad de Pafos, ahí les decía yo que tenía la sede de la gobernación de Chipre. Hallaron a cierto mago cuando llegaron a Pafos. Tenían que ir a Pafos, era una ciudad importante porque era la ciudad donde estaba el gobernador. Era un falso profeta judío llamado Barsabás. Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, o Bar Josué, hijo de Josué, o más o menos las mismas derivaciones del mismo nombre. Era judío. Pero fíjense que este hombre que tal vez tenían una relación con Arabia, había aprendido tal vez algunos trucos de magia en Arabia, porque él se hacía llamar acá tenemos el nombre que no lo encuentro. A ver cómo alguno lo encuentra el nombre acá en el pasaje. Elimas. Elimas es un vocablo árabe. Se hacía llamar Elimas. Era como para darse el título un poquito más misterioso también. Vengo de Arabia con algunas cosas del Oriente, de más el Oriente y de la cultura árabe, y darse un poco más de misterio. Nos hace acordar a quién, a Simón, ¿se acuerdan? Simón el mago que se encontró con Pedro. Se ve que esos personajes timadores
andaban pululando por esa zona tratando de, en la mezcolanza de las creencias y de lo que se llamaba el sincretismo, es decir, la mezcla de ideas y religiones. En esa mezcolanza también pescaban ellos, ¿no? Y hacían su negocio. Hallaron a cierto mago, falso profeta, es decir, que se hacía llamar profeta, judío, era pariente de Pablo, llamado Bar Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Era procónsul porque la isla de Chipre estaba bajo la administración del Imperio Romano, pero Augusto César la cedió al Senado. Era una provincia senatorial, tenía determinado rango y la administraba el Senado romano, ¿no? Entonces, el gobernador tenía el título de procónsul, cónsul y procónsul. Primero arriba y después este. Se llamaba Sergio Paulo, fíjense, nos da el nombre y todo de este muchacho. Sabemos que existió porque hay un historiador muy famoso llamado Plinio, un historiador romano, que vino después, mucho tiempo después, que él habla, cuando habla de Chipre, porque escribe cartas, es historiador y también escribió, se sabe mucho de lo sucedido en toda esta época por este gobernador llamado Plinio. Él lo nombra a este hombre como un gran administrador. Era reconocido como un hombre bueno y sensato. Fíjense qué nos dice, que estaba Sergio Paulo, varón prudente. Prudente. Significaba que era una persona sensata. De esa clase de personas que se daban cuenta de que la religión pagana era pura superstición. La religión pagana era, ¿saben? En Pafos había una estatua grande y un templo a Venus, la diosa Venus. La diosa Venus generaba una corrupción moral en toda la sociedad, porque parte del culto a la diosa Venus era el ejercicio de la prostitución, de la homosexualidad, de todo lo que, se podía, y de los derivados. Entonces, generaba en todo el ambiente social una corrupción moral, ¿no? Era parte de todo el show de las religiones paganas. Habrán escuchado ustedes hablar de los filósofos griegos, ¿cierto? Los filósofos griegos fueron anteriores, cuando toda esta parte estaba gobernada por el imperio griego, ¿no? Después el imperio griego fue absorbido por el imperio romano. Pero la cultura quedó lo que se llamó después la cultura greco-romana. Algún historiador dijo que Roma conquistó al imperio griego militarmente, pero el imperio griego conquistó a Roma culturalmente, ¿no? Lo helenizó, porque eran los helenos los griegos. Lo helenizó con su filosofía, sus ideas. En cada ciudad habían escuelas de filosofías, escuelas de pensamiento donde habían maestros, ¿no? Siempre habían cosas nuevas, siempre había ideas nuevas, siempre se buscaba la verdad. La filosofía era justamente la búsqueda de la verdad, el amor por la sabiduría, eso significa filosofía. Y muchos filósofos, Sócrates, Platón, eso se escucharon, ¿no? Ellos denostaban y despreciaban al paganismo, porque el paganismo les resultaba algo de las clases bajas. Entonces, cualquier persona que era prudente o sensata, como Sergio Paulo, se daba cuenta de que el paganismo era algo supersticioso, ¿no? Era, no sé, el Gauchito Gil o algo parecido, que uno dice, es más, tiene que ver con lo mágico, no tiene nada de racional. Entonces, esta gente buscaba alguna otra cosa mejor. Dice, llamando a Bernabé y Saulo, de quien el procónsul, deseaba oír la palabra de Dios. ¿De dónde se habrá enterado? ¿Cómo habrá sabido? El procónsul, el gobernador de Chipre,
sabiendo que estaban estos dos muchachos en la ciudad de Pafos, los mandó llamar para oír qué es lo que tenían que decir, ¿no? Nos vamos a encontrar después en el desarrollo de la iglesia, ya en el siglo II de la iglesia, donde, por ejemplo, en Alejandría, la ciudad de Alejandría, había un personaje, un maestro de filosofía, que se llamaba Orígenes, que él se convirtió al Evangelio, diciendo que el Evangelio es la verdadera filosofía, y él ya tenía una escuela de filosofía, así que después terminó siendo su iglesia, y él enseñaba filosofía. Y debatían con otros filósofos paganos, justamente porque los filósofos paganos decían, el cristianismo es una religión más. ¿Por qué había esta mezcla de paganismo, era tan sucia y tan enredada? Porque la política del Imperio Romano siempre fue sostener las culturas y, conquistaban un pueblo, porque ellos eran conquistadores, ¿no? Conquistaban un país. Este país, ¿qué religión tiene? Nosotros adoramos a la rana chueca. Bueno, bueno, traigan una estatua de una rana chueca y la ponían junto con todos los dioses. Y se adoraban a todos los dioses, ¿no? Ya era parte del sistema que tenían los griegos, ¿no? Estaban en el Areópago y donde vieron en Atenas, en Grecia. Lo encontramos a Pablo ahí, después lo vamos a encontrar a Pablo ahí, y hasta había una estatua para el Dios no conocido, por las dudas si había algún otro Dios. Eso se llama sincretismo, ¿no? No sea que no le estamos rendiendo culto y nos castigue. La idea era que había que rendirle culto a todos los dioses. Entonces era una ensalada, cada uno tenía lo suyo, era todo el tiempo cosas nuevas, cosas raras, y ahí en eso tuvo que nacer y florecer el cristianismo. Y encima distinguirse, ¿no? Y el problema del cristianismo fue que los otros aceptaban. Vení, vos tenés la rana chueca, venga para acá. Y acá está. Pero el cristianismo no aceptaba poner una imagen de Jesús en medio de todo el resto. Y ahí es donde vino el problema, que después vamos a ver cómo termina en la persecución, porque se los acusaba de... ¿Saben de qué se los acusaba? De un discurso de odio. ¿Les suena? Se decía que ellos odiaban a la humanidad. ¿Por qué? Porque atacaban al paganismo. Justamente. Hacían lo mismo que los filósofos, porque los filósofos eran terribles como atacaban al paganismo. Ellos hablaban del Dios inefable, del Dios inaccesible. Y se enfrentaban a los filósofos porque si bien atacaban al paganismo, ellos decían que ese Dios inaccesible se hizo hombre y murió y eso les parecía ridículo a los filósofos. Entonces no pegaban con nadie. Pero las personas prudentes, todo esto le estoy contando, así como para dar un panorama general de lo que se pensaba y cómo se vivía en esa sociedad en ese momento. Pero las personas prudentes, por eso lo llaman, evidentemente, Sergio Paulo, porque era una persona que decía, esto del paganismo es muy berreta, muy para clase baja, muy super, querían algo más. Pero tenemos que tener en cuenta otro detalle. Fíjense en el capítulo 11, 19, nos dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, fueron los cristianos que eran de la iglesia esa de Jerusalén, esa iglesia polenta inicial de Jerusalén, ¿se acuerdan? Que no se querían ni ir, Dios los desparramó con una persecución terrible. ¿A dónde fueron? A Fenicia, a Chipre y a Antioquía, hablando la palabra no a ninguno más que a los judíos. Es decir, que a Chipre también fueron miembros de la iglesia de Jerusalén. Por eso les decía que tal vez el procónsul ya tenía idea de este tema del evangelio y de la religión esta que estaba surgiendo, de estas nuevas ideas que estaban surgiendo. Así que lo llamó para ver de qué se trata. Bien, ¿cuánta vuelta dimos? Acá estamos. Versículo 8 dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, así se hacía llamar el tipo, Bar Jesús. Se oponía, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Y por qué se les ocurre que lo hacía?
Porque perdía el negocio, claro. Imagínense tener de cliente al procónsul, al gobernador. Ahí había monedita, había moneda. Y estos tipos vinieron y el procónsul dijo, cállate, cállate, y lo empezó a escuchar. Hay una otra versión que dice, porque el procónsul los escuchaba de muy buena gana. Evidentemente el Espíritu Santo trabajaba, uno sabe cómo es el tema, ¿no? Este hombre estaba siendo tocado en su hambre, en su necesidad de encontrar algo superador al paganismo. El procónsul sentía esa necesidad y el Espíritu Santo les estaba iluminando y ministrando para que reciba la palabra. Uno dice, bueno, puede dar un montón de explicaciones. En el fondo sabemos que es el Espíritu Santo el que está. Fueron enviados por el Espíritu Santo. Así que este tipo quería apartarlo de todas formas. No sé qué diría, qué haría con tal de distraerlo porque no le convenía personalmente. Entonces, fíjense lo que hizo Saulo, que también es Pablo. Fíjense este detalle. Hasta ahora Pablo no lo teníamos, ¿no? Dice Saulo, que también es Pablo. Y de acá en adelante, chau Saulo. Ahora Lucas, siempre que se refiere a Saulo, lo llama Pablo. La pregunta es, que se hacen muchos, ¿cuándo sucedió el cambio de nombre? ¿Por qué el cambio de nombre? Saulo significa en hebreo deseado, o el que fue pedido en oración, o algo así en hebreo. Saulo, de ahí viene Saúl, también el mismo nombre. Pablo es un nombre latino, un nombre romano, que significa pequeño. Yo me llamo Pablo, soy Edgardo el Pequeño. Algunos dicen que Saulo se cambió el nombre por modestia, por humildad, entonces se puso Saulo y después se puso Pablo, para decir pequeño. No soy deseado, soy un pequeño porque se sentía pequeño, lo dice en alguna parte, que él no es digno de llamarse apóstol porque fue perseguidor de la iglesia. Entonces él se lo puso a sí mismo. Pero yo creo que si hubiera querido hacer eso, hubiera buscado el equivalente hebreo a la palabra pequeño. Otros dicen que se lo pusieron a partir de ese viaje los hermanos y que de ahí quedó Pablo, ¿no? Como, no sé, como un apodo o algo así. Porque evidentemente no sé si él sería alto, o algunos dicen que Pablo era petizo justamente por su nombre. Lo más probable es que, fíjense, acá lo podemos ver en el capítulo 16, versículo 37, dice, hablando de otra escena, ¿no? Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos. Pablo era un ciudadano romano por nacimiento. La ciudadanía romana no se obtenía fácilmente. O se pagaba, era para los ricos, con mucho dinero, o se nacía en una provincia romana de familia. Era la única manera de ser ciudadano romano. Ciudadano romano, no todos los que vivían en el Imperio Romano eran ciudadanos romanos. La ciudadanía te daba un montón de beneficios. Fíjense que acá está hablando de beneficios judiciales. No se podía azotar ni castigar a un ciudadano romano sin un previo juicio. Todo el sistema legal protegía al ciudadano romano. Pablo lo era. Fíjense en el versículo, capítulo 22. Versículo 25 dice, pero cuando le azotaron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno y le preguntaron, ¿eres ciudadano romano? Y él dijo, sí. Y fíjense lo que dice el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Era ciudadano romano. Entonces, bien, lo que a mí me parece, entre todas las interpretaciones del tema del cambio de nombre, es que Saulo era el nombre hebreo
que él lo sentía como propio, y Pablo era el nombre de la ciudad que le habían otorgado con la ciudadanía romana, ¿no? ¿Se entiende? Me parece mucho más natural la interpretación si vemos así. No es que él se lo puso o lo pusieron como un apodo. Y podemos imaginarnos a Pablo Peticito porque se llamaba Pablo. O tal vez le pusieron ese nombre porque era petizo. Muchos interpretan de que era petizo. No hay fotos, ¿sabes? No sé por qué nunca le sacaron una foto a Pablo. Pero yo interpreto que el nombre de Pablo tiene más bien que ver con su condición de ser ciudadano romano y su nombre como miembro del pueblo de Israel era Saulo, deseado, ¿no? Bien, más allá de ese detalle. Fíjense lo que dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, ya lo tenía podrido. ¿Sabe que estaba Pablo ahí queriendo hablar y el otro no sé qué interrumpía y trataba de que no lo escuche, Le agarró una cosa y lleno del Espíritu Santo, tenía ese poder, ¿no? Fijó, lo miró bien fijo y le dijo un par de cositas. Fíjense. ¡Oh, lleno! Ese ¡oh! ¿No? Nosotros no lo usamos más, pero era una exclamación como diciendo, por favor, lleno de todo engaño y de toda maldad. No mezquinó epítetos. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Se enojó Pablo, ya lo tenía podrido. Hijo del diablo, a ver, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Se acuerdan que Simón también, Pedro le pegó un buen sacudón, Hijos del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No vas a parar de trastornar los caminos rectos del Señor? Caminos rectos, los tuyos son torcidos. No vas a parar de molestar. ¿Cuándo vas a parar de molestar y trastornar los caminos o torcer los caminos rectos del Señor? Le pregunta. Yo creo que se habrá quedado el procónsul. Imagínense el procónsul ahí escuchando y Pablo tratando de explicar y Bernabé también ahí colaborando con Pablo para explicarle el Evangelio y este otro tipo molestando. Y de repente Pablo así con una autoridad espiritual le dice semejante cosa, ¿no? Sin respeto, le faltó el respeto. Le dijo hijo del diablo. Ay, hermano. Y encima lleno del Espíritu Santo. Le mandó una indirecta, dice Vicente. Ahora pues, y ahí no quedó la cosa. He aquí, la mano del Señor está contra ti. Lo sabía porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Menos mal que era por un tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, es decir, quedó ciego, andando alrededor y buscaba quién le condujese la mano. Quedó ciego. Yo quiero que se imaginen al procónsul, toda una autoridad. Está escuchando a estos dos muchachos desconocidos, visitantes, habladores de nuevas ideas. Tendría un apego y estaba ahí escuchando y tratando y el otro molestando. De repente se arma esta situación tan tensa delante del procónsul. No solo que lo insulta, le dice cualquier barbaridad, sino que le manda una maldición y delante del procónsul lo ve como queda ciego. Fíjense el último versículo. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Bendito mago. Porque sucedió un milagro, que no fue una sanidad, no fue nada, simplemente sucedió algo milagroso que confirmó y terminó de convencer la veracidad de todo
el evangelio que le había planteado Pablo en ese caso. Aparte, vio lo sobrenatural. ¿Vieron cómo lo sobrenatural confirma la palabra? Lo sobrenatural no es para hacer show. Lo sobrenatural no es para divertirnos y para decir, ¡ay, qué barbaridad! No es para pasar después y dar un testimonio. Lo sobrenatural siempre se da para confirmar alguna cosa que Dios quiere revelar. Y en este caso, el corazón de este hombre, Sergio Paulo, estaba recibiendo, pero necesitaba una confirmación. Y Dios mandó a ese mago molestoso, para que de paso recibiera su castigo y el procónsul recibiera maravillado, dice, creyó, ¿cómo no? Maravillado de la doctrina del Señor. Este hombre no tenía bases judías, no sé si habrá escuchado alguna cosa. Pablo habrá tenido bastante trabajo para enseñarle el concepto de redención, el concepto de salvación, cuál fue la misión de Cristo al venir a la tierra. Pero evidentemente el Espíritu Santo estaba ahí iluminando, mostrando, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, con toda autoridad, se logró el objetivo. Y tenemos que terminar acá, pero leo el versículo 13. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo, vieron que ahora ya es Pablo, hasta el final del libro, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y acá, vieron, se fueron de acá de Pafos a Pergue. Panfilia es esta zona, ¿no? De esta provincia. Entonces, de Pafos fueron, por supuesto, en barco, ¿no? Tomaron un barco porque era ciudad portuaria. Y ya estamos accediendo al Asia Menor. Esta zona, ¿qué país es hoy acá? ¿No saben? ¿Qué país? Hoy es un país musulmán, lamentablemente. Turquía. Hoy está Turquía, ahí. Fueron los turcos, invadieron toda esta zona y es una zona musulmana. La verdad que es una pena, porque acá tenemos a todas las iglesias mencionadas, prácticamente todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento. Pero hoy es un país musulmán. Hay muchísima evidencia arqueológica de todos los relatos que tenemos, que tenemos acá en el libro de los Hechos, ¿no? Lástima que entre tantas guerras y tanto desprecio de la religión musulmana hacia el cristianismo, muchos monumentos, muchas ruinas fueron destruidas. Pero igual se puede visitar y se puede ver un montón de ciudades romanas todavía, y restos de ciudades romanas, e imaginar un montón de cosas, ¿no? Así que sí, es una zona que, por ejemplo, a mí me gustaría, cuando yo sea grande y tenga mucha plata, voy a visitar. Me gustaría visitar, simplemente. Lástima que les vuelvo a decir que está bajo bandera musulmana. Bien, tenemos que terminar acá por hoy, pero fíjense. Estamos en el primer viaje misionero de Pablo, y ¿cómo empezamos? Empezamos ya con una ciudad que no nos dice el efecto, no nos dice qué pasó con la predicación en Salamina, pero lo podemos suponer. Si el Espíritu Santo estaba ahí, podemos suponer. Mucha gente habrá conocido al Señor. Pero acá el relato se centra en la conversión nada menos que del gobernador, el procónsul, ¿no? En ese caso vemos cómo el Espíritu Santo trabajó con Pablo, a través de Pablo, y trabajó fuera de Pablo. Y es el Espíritu Santo el que tiene todo el control de la situación. Porque Pablo se enojó con el muchacho y era una molestia. Sin embargo, para Dios no era una molestia. Era una pieza necesaria en la conversión de este personaje tan importante, ¿no? Así pasa también en nuestra vida. Muchas cosas que son molestias, ¿no? Muchas cosas o personas que son molestias que están cerca, y Dios tiene el control y las usa para lograr objetivos mucho mayores que si pudiera haber elegido Pablo y dice, sacame este tipo de acá, por favor, así le puedo predicar al procónsul. Y Dios dice, no, déjalo ahí.
Entonces muchas veces pedimos, Señor, sacame esta circunstancia, sacame este tipo o esta mujer del lado mío, porque la verdad que me tiene podrido y no me deja acercarme a mi objetivo. Y dice, no, está todo bien, tranquilo, vos seguí. Entonces nos queda confiar en que a pesar de todo, todo está bien. Bueno, amén, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este relato, Señor, tan maravilloso, donde podemos ver tu mano trabajando más allá inclusive de lo que podemos percibir o entender en el momento. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos lleva y nos empuja, nos enseña. Señor, que seamos sensibles a tu Espíritu, que podamos entender cómo funciona, Señor, que podamos tener en nuestro corazón esa percepción de lo sobrenatural, de lo espiritual, y que podamos avanzar más allá de lo que aparentemente son estorbos y molestias. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que hemos estado acá, te pedimos que nos cuides en nuestro regreso y nos bendigas. Amén.